Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Citlali Morgan en su segmento Siempre Presente. Así que Citlali, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy buenos días para todos. Es un placer de nuevo saludarles y gracias por seguirnos, por escucharnos, por compartir este programa, por ser parte de esta emisora. Estamos muy contentos porque cada día se acerca más nuestro tercer congreso. Yo quiero invitarte a que participes, que asistas. Vamos a estar acompañados de un gran equipo. Vamos a tener grandes ponentes. Hay pastores, hay doctores, hay psicólogos, expertos en el tema. Y no te lo puedes perder, digo, es un congreso para prepararnos, para aprender, para ayudarnos a nosotros mismos. Va a haber un gran equipo de servidores también para apoyarte y guiarte para que recibas de una manera especial estos temas del Padre con este gran tema que se le puso al Congreso de Paternidad Divina. Acuérdate que es el 23 y 24 de mayo nuestra cita en la ciudad de Tijuana, en el Cine Libertad. No te lo puedes perder. Para mayores informes, búscanos en nuestras redes. Hay un link donde tú te puedes registrar y adquirir tu lugar, ¿ok? Gracias a todos los que han comprado sus boletos, muchas gracias. Recuerden que el mes de marzo es la promoción nada más, así es que adquiere ya tu lugar. Bueno, sin más, vamos a darle inicio al tema porque el tiempo vuela, ya estamos por concluir el tercer mes del año, así es que así mismo pasa el tiempo. Yo no sé tú, pero en mi caso siento como que está volando el tiempo, siento que está pasando como una parpadeada de ojos y qué impresionante, ¿no? O sea, ayer estábamos en una reunión, bueno, el domingo estábamos en una reunión familiar y estamos diciendo, o sea, ¿cómo es posible? Ya estamos en el tercer mes del año. Entonces, pero bendito a Dios estamos todavía y yo creo que es una gran oportunidad para disfrutar el hoy, ¿no? Así es que vamos a iniciar con el tema. Este tema yo le puse sentido de vida. Yo no sé si tú te has hecho la pregunta, esta pregunta que te voy a decir, y te voy a hacer varias preguntas para que te pongas a analizar realmente lo que pasa en tu vida, lo que haces con tu vida, lo que tiene que ser tu vida. Y yo no sé si tú te has preguntado a ti mismo, ¿qué sentido tiene la vida? No sé si tú te has hecho esta pregunta. ¿Tiene algún sentido mi vida? ¿Vale la pena la vida? Quizá en algún momento de tu vida te has hecho esta pregunta. A lo mejor ahorita ya no, ahorita a lo mejor estás súper mega bien, estás cumpliendo el sentido de la vida, el propósito, la alegría, y es importante analizar esa pregunta. ¿Qué sentido tiene la vida? Es muy importante analizarlo, valorarlo y darnos cuenta si estamos realizando el sentido de nuestra vida. Y ¿por qué hacemos estas preguntas? Yo creo que obviamente porque tiene un gran sentido preguntarnos eso, ¿no? Yo creo que es bueno valorar y meditar qué es lo que nos motiva en levantarnos cada día. Yo en la mañana, hoy me motivó el programa, por ejemplo. O sea, yo tengo que cumplir con un programa, es un compromiso con Dios, con la emisora, contigo. ¿Por qué? Porque decidí compartir lo que de gracia recibo, ayudar, levantar, empujar, hablar de lo que a mí me ayuda. Y hoy es mi motivo el programa, ¿no? Y me levanté bien temprano, me costó trabajo levantarme, pero tengo el motivo, ¿no? Y cada día es un motivo para levantarnos, ¿no? Y obviamente nos llegan pensamientos a nuestra vida, a lo mejor porque quizá no hay un motivo, ¿no? No entiendo qué tengo que hacer, por ejemplo. O sea, no entiendo qué hago aquí en la vida. A veces siento que no me llena nada. A veces nos ha pasado en la vida, a mí me ha pasado. Digo, ahorita no es ese momento, pero ya han pasado esos pensamientos por mí. ¿Por qué me siento? A mí esto que te voy a decir me pasó muy seguido. Siento que nadie me comprende. A mí me pasó muy seguido, sobre todo en mi adolescencia, ¿no? Y cuando pasaba por situaciones complicadas en la cual yo me veía como la afectada, como la que era la que estaba haciendo malas cosas, ¿no? Y por eso sentía que nadie me comprendía. Bueno, era mi manera de creer y de pensar. O porque a veces también nos sentimos aburridos, ¿no? O sea, no hay nada que nos genere así como una motivación, una alegría, y sentimos que estamos perdiendo el sentido de la vida. Por eso es importante analizar esa pregunta, ¿qué sentido tiene la vida, no?
y hay que ver qué nos está motivando o quizá no hay nada que nos motive y eso es preocupante, no tener ningún tipo de motivación nos hace perder el sentido de vida, ¿no? O que nos sentimos a veces abrumados, cansados, el no saber qué hacer, el querer salir corriendo, el querer apartarnos de todo. Realmente yo creo que sí es muy importante analizar esos pensamientos que en algún momento de nuestras vidas nos han llegado. Y ojalá no sea todos los días, ¿no? A mí me ha pasado que hay días que no me quiero levantar, pero quizá no por falta de motivación, sino porque tengo cansancio o porque pues me quiero dar el gusto de quedarme en cama, digo, no es todos los días, ¿no? O no quiero salir para nada, o así, pero cuando está sucediendo diariamente, esa es la preocupación, ¿no? Y es donde tenemos que analizar el por qué llegan esos pensamientos a nuestra vida. Si es necesario identificarlos, porque quizá ya nos pasó, o quizá estamos en ello, o quizá nos pueden pasar, ¿no? Y quizá tal vez has vivido poco a poco esas emociones, ¿no? Pero ¿qué sentido tiene la vida en sí, ¿no? Y yo quiero hablarte un poquito de esto, ¿no? El tener sentido de vida es tener un motivo precisamente, como yo te decía hace ratito, ¿no? Mi motivo del día de hoy fue, para empezar, el agradecimiento, ¿no? El agradecimiento a Dios y que tengo a mi lado un esposo que me ama, que me apoya, que me motiva, que me impulsa, que juntos hacemos muchas cosas. Te estoy dando un breve ejemplo realmente, nada más, y ahorita te voy a dar contar una historia bíblica. Pero es importante identificar qué nos motiva. Ahí yo te dije, el programa me motiva, o sea, realmente el programa me compromete a estar bien dispuesta a escuchar la voz de Dios, estar dispuesta a compartir lo que siento que Dios a mí me dice, me inquieta, me corrige, estar siempre dispuesta a aprender, estar consciente de lo que puedo hacer, de lo que puedes hacer, de tener las ganas de esforzarte, de alimentar tu alma. Eso te va dando sentido de vida, ¿no? El también estar siempre agradecidos, como te decía yo en la mañana que me despertaba, el tener siempre algo que agradecer por lo que tienes también, por lo que no tienes, por cuidar nuestro cuerpo, o sea, tener una motivación de cuidar nuestro cuerpo. Y ahorita estoy haciendo mucho, pues, ejercicio por una situación de salud, entonces me tengo que cuidar y soy consciente de que lo tengo que hacer y eso me motiva. Claro que llega la comidita, los postres y ahorita he estado rodeada de tanto postre en la ciudad en la que vivo que digo, ay Dios mío, me trajiste a la ciudad a la tentación, pero yo tengo que ser aplicada en base a lo que sí puedo y no puedo. O sea, puede estar la tentación, pero yo decido si lo como o no lo como. Entonces hay que ser muy conscientes de eso, ¿no? Es parte del sentido de la vida también. Pero también comerlo de vez en cuando, digo, o sea, no es todos los días. También hay que agradecer porque hay esas cosas, ¿no? Entonces, es valorar lo que somos, eso es tener el sentido de la vida, ¿no? Y a veces también parte del sentido de la vida es necesario voltear atrás para darnos cuenta de lo que hemos sobrevivido. Y a veces no queremos voltear atrás, queremos olvidar el pasado, pero yo creo que no es para que estemos pensando en él todo el tiempo, sino realmente, digo, he sobrevivido a todo esto, es parte del sentido de la vida, es darte cuenta de la capacidad, la fuerza, algo grande que hay en ti, eso te da sentido. ¿Para qué? Para no volverlo a repetir, para no volverlo a hacer, para no caer en eso que ya fue una batalla, pero fue una batalla victoriosa porque estás aquí, porque estás ahora, ¿no? Es valorar también, el sentido de la vida es también valorar el momento en el cual te encuentras, este momento en el cual estás tú aquí, ahora, a asegurar que precisamente no vas a vivir lo que ya viviste en el pasado, que hoy es una gran oportunidad de sonreír, que hay una motivación muy grande por buscar, por aprender, por dar, por servir, por creer, por sentir, por aprender, por tantas cosas, ¿no? Pero la confusión más grande del sentido de la vida es creer, fíjate, hay una confusión del sentido de la vida, es creer precisamente que no valemos, que no valemos por lo que tenemos o por lo que no tenemos, ¿no? Por buscar a alguien que nos apruebe,
que nos dé esa palabra de aliento, que nos esté motivando. Nosotros realmente somos nuestros verdaderos motivadores, ¿no? O quizás estamos buscando la aprobación de los demás, o sea, entre más seguidores tengo en mis redes, soy alguien que tiene sentido de vida, o sea, por la fama, creemos que ser un famoso tiene, ay, es lo máximo, ¿no? Porque tienes mucho dinero, tienes empoderamiento, creemos o confundimos que el sentido de la vida es solo eso. Ayer estábamos, mi esposo y yo, viendo un programa de un resumen de un superstar, un super rockero, no voy a decir su nombre, pero fue un gran rockero de los ochentas y noventas, o de un grupo, pero él cómo empezó batallando, pero su perseverancia, su continuidad, su perfeccionismo en impulsar su música, su talento, lo llevó a la fama, pero obviamente no se cansó, él tuvo muchas, pero muchas caídas, tuvo muchas situaciones en las cuales le decían que no iba a ser famoso y sin embargo él no se rindió y por supuesto ya estando en la fama, su preocupación era mantenerse en la fama pero no todo su equipo, su grupo iba a ser igual que él, ¿no? Entonces se cayó, o sea, tuvo muchos tropiezos, incluso llegó a perder su voz, o sea, tantas cosas, pero como él llegó a entender que el sentido de la vida no solamente era eso, sino todo su entorno, su vida, su familia, su hija, muchas cosas, tuvo sacudidas que precisamente le ayudaron a entender cuál era el sentido de la vida, ¿no? A veces confundimos precisamente que el sentido de nuestra vida es la aprobación de los demás, quizá de nuestros papás, quizá de nuestros hijos, quizá de nuestros jefes, pero realmente eso no le da sentido a tu vida. El sentido de tu vida te lo das tú por ti mismo, no por hacerte notar para los demás. Y eso es donde confundimos nosotros esas circunstancias, ¿no? Yo quiero contarte una historia bíblica, está en Samuel, es la narración del rey Saúl. Y ahorita hay una serie que me encantó, que precisamente voy a retomar esta historia. La he estado viendo. Y mira que yo no soy de series, ¿eh? Yo no soy de series. La verdad que mi hijo me dijo, mamá, ¿ya viste esta serie? Se llama La Casa de David. Está en una de las plataformas. Y dije, bueno, vamos a ver porque hay otras series muy padres que todo el mundo la ve y sin embargo a mí no me enganchan. Pero esta me atrapó por cómo van, por los sucesos que pasan en la vida de Saúl. O sea, yo me estoy enfocando no en David, en Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl representa un hombre que vivía para agradar a Dios, tenía gracia, tenía favor, era alto, guapo, poderoso, muy obediente a la palabra, muy conectado con Dios, siempre dispuesto a servir, siempre había algo grande y diferente en Saúl. Y como el pueblo estaba exigiendo y pidiendo un rey, alguien que los dirigiera, alguien que los cuidara, alguien que diera la cara por el pueblo, Dios decía que no ocupábamos eso, pero pues bueno, quieren eso, lo van a tener, pero van a pagar sus consecuencias, obviamente, ¿no? Entonces Dios decide que unjan a Saúl como el futuro rey. Entonces, Saúl se convierte en un rey que tiene que enfrentar grandes batallas para protección de su pueblo, ¿no? Y así empieza Saúl a dirigir al pueblo, a combatir batallas, porque fue el ungido, fue el elegido para hacer lo que Dios sabía que tenían que hacer. Y obviamente Dios hablaba a través del profeta y el profeta le daba las instrucciones a Saúl. Obviamente como rey, él tenía que seguir las instrucciones correctas de parte del profeta que recibía la palabra de Dios. Pero al ser nombrado, fíjate bien, se enfocó o más bien se confundió, como lo que yo te estaba diciendo, ¿no? Se confundió en creer que su sentido de vida, o sea, que el sentido de la vida era el mismo, que él era el que tenía el poder, pero para complacer no solamente sus deseos, sino al pueblo, para buscar esa aprobación, ese aplauso, que lo ensaltaran más a él, que lo levantaran, que lo reconocieran, y olvidando realmente el sentido de su vida, ¿no? Descuidando lo más importante que era honrar y respetar los mandatos de Dios, o sea, olvidando el sentido de la vida, ¿no? Y así como él ganó batallas, bus, este,
y combatía grandes ejércitos y siempre salía victorioso, pero realmente la batalla más importante la reprobó. ¿Por qué? Porque la batalla más grande era su ego. Se olvidó del sentido de su vida, enfocándose nada más en la vanidad de su esencia, que realmente la había recibido de parte de Dios, ¿no? Entonces se enfocó en buscar la aprobación de los demás, el aplauso del pueblo, buscaba ser el más famoso, olvidándose de lo que realmente era para Dios, por el motivo por el cual Dios lo había escogido como un gran héroe, porque realmente él representaba a Dios en la tierra, pero se olvidó de eso. Olvidó que el héroe de su vida era Dios. Entonces tenía grandes conflictos con su mente y por eso terminó volviéndose loco, ¿no? Por eso le llegaron tantas situaciones a su cabeza y enfocándose más en su corona que en la corona que tenía en el cielo, en la vida eterna, ¿no? Y eso fue lo que hizo perder el sentido de su vida. Y no solamente perdió su sentido de vida, perdió todo su linaje, el linaje de sus hijos, el linaje de su descendencia, también perdió el linaje de su unción, ¿no? De seguir o continuar en el reino como reyes, como líderes para cuidar y proteger al pueblo más hermoso que Dios estaba guiando y protegiendo, ¿no? Que era el pueblo hebreo. Entonces, ¿por qué? Porque se enfocó en ser rey en vez de enfocarse en el rey de reyes, su padre, su rey, el creador, tu padre, el que nos da la vida, el que nos pone en la batalla, pero nos da la victoria, ¿no? Entonces buscó alabanzas equivocadas en vez de alabar a Dios, ¿no? Se enfocó en querer dar gusto al pueblo para no perder su popularidad, para no perder su corona, en vez de darse cuenta y reconocer que el que le ponía la corona era el Padre, no el pueblo, ¿no? Entonces, ahí es cuando se pierde el sentido de la vida, porque se enfocó más en lo de afuera en vez de lo de adentro, lo que está y te conecta con la vida. Y esa fue la historia del rey Saúl. Y quiero leerte algo que me impactó mucho meditando en este tema, el sentido de la vida. Y dije, Dios mío, ¿qué es el sentido de la vida? Yo analicé y me preparé para darte esto. Y así Dios me dijo, vete a Eclesiastes, lee Eclesiastes. Y yo, ¿qué? Dije, Señor, voy a ser obediente y te voy a leer esta porción que Dios me inquietó y me puso en mis manos para compartírtela, ¿no? Está en Eclesiastes 1, del versículo 1 al 11. Dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre que todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Fíjate la pregunta. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho tiene? A veces nos enfocamos nada más en ese trabajo, en esa fuente de riqueza. Creemos que es lo que nos da el dinero. Sí, es necesario trabajar para ello, pero no es el todo para eso. Dios es el proveedor de nuestra vida, no solo el trabajo, ¿ok? Voy a continuar. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. O sea, nosotros estamos aquí de paso y se nos olvida. Hay que disfrutar la vida, sí, pero ¿con qué sentido, no? O sea, hay que entender eso. El viento tira hacia el sur y rodea el norte. Va girando de continuo y sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Fíjate bien lo que dice. Los ríos van al mar y el mar no se llena. Así estamos nosotros. Nunca es suficiente. Pensamos que lo que hacemos o lo que decimos o lo que pensamos no va a ser suficiente para vivir, que no le da sentido a la vida, ¿no? Bueno, voy a continuar. Dice, al lugar de donde los ríos, ok, dice, y el mar no se llena, al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo, siempre hay oportunidades, ¿no? Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará y nada hay de nuevo bajo del sol.
¿Hay algo de qué se puede decir? He aquí, esto es nuevo, ya fue en los siglos que no han precedido. No hay memoria de lo que se precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Importante lo que Dios nos está diciendo a través del gran rey Salomón, un hombre que fue conocido como uno de los hombres más sabios de la historia, hijo de David, el linaje de David. David que fue quien sucedió a Saúl. Y David muere y le deja la corona a Salomón, perdón, el rey Salomón, dije Samuel, perdón. Este rey Salomón que con todo ese conocimiento, él escribe vanidad de vanidades. Entonces, tiene todo, tienes poder, tienes conocimiento, tienes un gran imperio, pero ¿de qué sirve todo esto? También pasará. El objetivo de nuestra vida, el sentido de la vida, así como el rey Salomón nos hace reflexionar en la vida, eh, todo lo que nosotros hacemos tiene un gran sentido, pero no para los demás, sino para ti mismo que te conecta con tu Padre, con tu dador de vida, que es tu Padre Dios eterno, el creador de todas las cosas. Yo creo que si nos enfocamos realmente en lo que Dios nos da y lo sabemos aprovechar y agradecer, ahí empieza un gran sentido en nuestra vida, ¿no? Qué importante es apreciar lo que Dios hace. Tú eres una gran creación. No necesitas ser el rey David, el rey Salomón o Saúl. No, tú necesitas realmente ser quien Dios te hizo. O sea, realmente lo que Dios te da a ti es tan valioso, es tan grandioso, realmente es tan importante. ¿Por qué? Porque te da un propósito, una esencia, te da todo para que lo disfrutes, para que lo vivas, para que crezcas, para que aprendas, para que le des un sentido a tu vida. Tarde o temprano llegará ese sentido a tu vida, pero también va a terminar, terminará con la muerte. Entonces no es bueno que nos afanemos, que perdamos un sentido incorrecto al cual nosotros le estamos dando la importancia, como lo hizo el rey Saúl. Le dio la importancia a lo de afuera, en vez de darle la importancia a lo más valioso que Dios le daba, que era su propia vida, para honrarlo, para representarlo, para iluminar, para guiar, para cuidar lo que él ya había percibido y ya había recibido para él, para darlo a los demás, no pero para recibir la aprobación de los demás, sino para compartir esa deidad de Dios en ti, que tú ya la descubriste. Qué bueno. Si no has descubierto que hay una deidad dentro de ti, entonces no has encontrado el sentido de tu vida. Dios está en ti, Dios está en ese aliento que te da vida, en cada molécula, en cada gota de sangre, en cada gota de agua, en tus huesos, en cada órgano, porque solo Dios forma esas cosas. ¿Quién más? Ni toda la ciencia ni todos los médicos pueden hacer lo que solo Dios sí hace. Ni las riquezas del mundo pueden comprar lo que más vale, que es la vida, tu vida. Tu alegría está en tu decisión, en el sentido que tú le permitas tener a tu vida. Esa voluntad, esa gracia, ese favor es un regalo tan grande que tienes si tú lo sabes descubrir, si tú lo sabes abrir. Es un regalo que te dan, ábrelo para ti, disfrútalo. Hoy estás vivo, hoy tienes una gran oportunidad y eso es lo más importante de valorar, ¿no? Si hoy tienes algo que agradecer, tu vida tiene sentido. Si realmente lo que quieres te llena de felicidad, tu vida tiene sentido. Si lo que haces lo harías incluso, fíjate, si lo que haces trabajando lo harías incluso sin ningún tipo de estimulación económica o de reconocimiento humano, eso tiene sentido. Eso es lo que le da sentido a tu vida, ¿no? Si lo que haces, fíjate bien, si lo que haces te da eso que no se puede comprar, tienes el sentido de la vida. Si lo que haces porque viene desde lo más profundo de tu ser, lo haces con esa intención, esa voluntad de vivir y disfrutar, tiene sentido tu vida. Si lo disfrutas desde que lo piensas y lo llevas a cabo, motivándote a despertar cada mañana, tu vida tiene sentido. Eso le da sentido a tu vida. La clave de encontrar el sentido de tu vida es valorarte, valorar ese ser tan grande que te da la vida y que te la quita, ¿eh? Pero valorarlo a Él. Cuando tú sabes valorar a Dios,
sabes valorarte a ti mismo. Cuando tú sabes motivarte porque hay algo muy importante que hacer el día de hoy, porque vales la pena, porque Dios te ama, porque para Dios eres grande y muy valioso, cuando tú sabes motivarte con eso, que hoy tiene sentido tu vida y que hoy es para agradecer y para valorar y para esforzarme por ti y para tu creador, obviamente tu vida tiene un sentido muy valioso. Cada despertar tiene sentido de vida. Cada despertar es una batalla ganada, ¿sabes? ¿Por qué? Porque venciste a la muerte. Porque hoy te levantaste para vivir, para valorar, para motivarte, para esforzarte, para reconocer que todo tu pasado, todas esas cosas que pasaron ayer, atrás, o en tu niñez, en tu adolescencia, no sé, por lo que hayas pasado, un divorcio, la muerte de un ser querido, todas esas cosas que fueron batallas que quizá perdiste en ese momento, reconócelas. Ya fueron perdidas porque ya quedaron atrás, pero hoy es una gran victoria porque hoy despertaste para que esas batallas, esas luchas, esas guerras de atrás traigan una victoria el día de hoy, porque te diste cuenta cómo puedes vencer las batallas, ¿no? Es un sentido de la vida. La batalla ganada no te lleva a perder tu sentido. Entonces, yo creo que todo lo que hemos pasado en nuestro ayer, todas esas batallas perdidas, aparentemente, yo no le llamaría ya batallas perdidas, yo le llamaría batallas ganadas porque estás aquí escuchando, porque te estás preparando, porque te estás dando cuenta que por muy grande que fue esa batalla, tú sigues vivo, tú sigues viva. Tú sigues aprendiendo, tú decides valorarte, tú decides motivarte, tú decides esforzarte. Yo creo que la batalla más grande es tener sentido de vida. Y obviamente te va a traer una gran victoria. Y no solamente en el aquí y ahora, sino en la vida eterna. Recuerda que Dios siempre va a estar presente. Dios siempre tiene una gran misericordia por ti. Dios quiere mostrarte algo grande para ti. Hay algo que rectificar cada día, pero también hay algo que hacer cada día. Y yo creo que eso le da sentido a nuestra vida. El sentarnos a platicar con Dios tiene sentido de vida. El poder escuchar a Dios tiene y le da sentido a nuestra vida. El tomar una decisión le da sentido a nuestra vida. Yo creo que todo es importante para ti y para Dios. Si tú pones a Dios delante de tu vida tiene sentido. Si todo lo que haces lo haces para agradar a Dios, tu vida tiene sentido. Y tu vida tendrá alegría, tendrá paz, tendrá motivación. Y a pesar de que la lucha sea muy grande, vas a tener el sentido de la vida que te dará la victoria. Porque Dios te ama, porque Dios está presente, porque Dios te cuida, porque Dios te guía, porque hay un sentido de vida. Si me permites, quiero orar por ti. Padre, te doy gracias por este tema, por cada palabra que salió de mi boca, Señor, que yo sé que viene de ti. Yo te doy gracias por la persona que está escuchando en este momento, que se da la oportunidad de aprender, de conocer de ti, de adquirir un sentido de vida, que ayuda a otros a encontrarlo, Señor, pero sobre todo de valorarse como creación divina, de lo que tú nos das cada mañana como una oportunidad para vencer una gran batalla, Señor, sabiendo que tú estás presente en todo tiempo y momento para cuidarnos y guiarnos y llevarnos a una victoria grandiosa que es tu reino, Señor, de saber que somos tus hijos amados, que a pesar de nuestros errores aún tú extiendes esa misericordia, Señor, y nos enseñas a aprender de ellos para no cometer más los errores que nos han llevado a la tristeza, a la ruina, o a creer que no tiene sentido la vida, Señor. Por aquellos que nos han lastimado, Señor, solamente son prueba de lo grandioso que somos porque seguimos caminando hacia la gran batalla de la vida, Señor. Gracias, Señor, porque nos tienes de pie, porque nos tienes sanos, porque nos tienes vivos, porque nos das una oportunidad de meditar, de pensar en ti, en saber y valorar lo que nos das cada día, el regalo del aliento de vida, Señor, para motivarnos y esforzarnos según el plan y el propósito por el cual estamos aquí, Señor.
Gracias por darnos sentido, Señor. Yo te pido por aquellos que están perdidos, por aquellos que no identifican que tienen un sentido de vida, aún estén como estén, aún caídos o abatidos, incluso presos o enfermos, Señor. Yo sé que cada uno de nosotros tiene un sentido de vida y ese sentido de vida tú nos lo das, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para verlo, nuestros oídos para escucharte, pero un corazón para recibirte, Señor. Que nuestra vida se alinee a tu voluntad, Señor, para vivir de acuerdo al propósito y el plan que tú tienes en cada uno de nosotros, para darle el sentido a la vida, Señor, a la vida que nos regala, Señor. Gracias, Señor, por cada persona que escucha. Bendigo sus vidas, bendícelos tú, Señor, bendícenos a todos, a nuestro linaje, a nuestras familias, Señor, por esas necesidades que hay en este momento, Señor. Yo las pongo en tus manos para que todos encontremos ese sentido de vida. Te lo pido con todo mi corazón en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Pues sin más, esta es mi participación el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. No te pierdas la oportunidad de adquirir los boletos este mes de en nuestra emisora a través del link. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao, chao.